Agradecemos a Dios el privilegio hermoso que nos permite estar en su casa y poder exaltar y bendecir el nombre de Dios. ¿Cuántos agradecidos hay en esta noche aquí en este lugar? Levante la mano todo aquel que esté agradecido con Dios. Aleluya. Sí, hay muchas razones de por qué nosotros estamos contentos y agradecidos por nuestro Señor, por todo lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Me alegro, hermano, de poder saludarle en esta hermosa noche. Sale con temor y temblor. Dijo el hermano Carlos unas palabras esta noche, dijo una cosa que usted se sentado ahí. Y otra cosa dijo que yo esté parado aquí. Entonces, hermanos, de igual manera estoy yo en esta noche. Pero con la ayuda del Señor, yo sé que Dios es grande, Dios es poderoso, y Él ha prometido estar con cada uno de nosotros. 3 días donde hemos escuchado palabra de Dios. Primer día el hermano Manuel Alemán pues, nos enseñaba a través de la palabra, una bonita enseñanza. Luego pasó nuestro pastor también para poder hablar con José y poder que nosotros somos de bendición. Y el hermano Carlos Salazar, el día de anoche también estaba predicando acerca del héroe llamado Moisés. El hermano traía características de este hombre, que la Biblia lo describe, que era amigo de Dios también, un hombre que habitaba el Espíritu de Dios en él. Y en esta noche, hermanos amados, yo quiero hablar acerca de un personaje también que se llama Josué. Josué era un héroe, a donde dice que después de la muerte de Moisés, fue el hombre que quedó a suceder en el liderazgo del pueblo de Israel. Y llamados para conquistar es el tema a desarrollar en esta noche. Espero con la ayuda de Dios que todo pues, el Señor pueda ministrarnos, hablarnos a través de esta hermosa palabra. Génesis capítulo 17. Vaya a su Biblia, Génesis capítulo 17. Póngase un momentito en pie, por favor. Génesis capítulo 17. Versículo 8. Génesis 17, 8. Cuando lo encuentre me dice amén. Dice la Escritura. Génesis 17, 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Deuteronomio capítulo 1. Camine un poquito. Deuteronomio capítulo 1. Versículo 21. Leamos desde el 19. Deuteronomios capítulo 1, ¿ya lo tienen? Capítulo 1, versículo 19. Dice la Escritura: y salidos de Horeb anduvimos todo aquel gran y terrible desierto que habías visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Josué capítulo 1. Adelantito de Deuteronomio. Sigue Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. En su versículo 1 dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo,
a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios nos da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová nuestro Dios nos ha dado reposo y nos ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, permaneceréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también poseen la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, a la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondió a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado, e iremos a donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. Padre, te bendigo en esta noche. Gracias, poderoso Dios, por este hermoso privilegio, Señor, de poder presentar tu palabra. Señor, yo te bendigo, Señor, en esta hermosa noche. Gracias, papá, por el privilegio, Señor, de tenernos aquí en tu casa, Señor. Ayúdanos, Dios eterno, que sea tu Espíritu Santo en esta preciosa hora, Señor, quien haga una obra especial, quien se glorifique, Señor, quien hable a través, Señor, de mis labios. Dios, yo me deposito y me rindo delante de tu presencia, Señor amado. Sea usted, mi Dios eterno, quien rompa toda cadena, quien hoy, Señor, pueda ministrar nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, háblanos a través de tu palabra. Muéstranos el camino, Señor, para conquistar, Señor, esta tierra prometida, Señor. Guíanos, Espíritu Santo precioso. Ayúdanos para que podamos alcanzar y para que podamos pelear por nuestros sueños, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, te lo pedimos en esta hermosa noche, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, puede sentarse. Puede sentarse. Grandes héroes de la Biblia. El tema es llamados a conquistar. El enfoque es conquistando la tierra prometida para mí y para mi familia. ¿Sabe que Dios le hizo una promesa a este hombre llamado Abraham, su amigo, que le iba a dar a su pueblo
y a su tierra, aquella heredad donde Él había prometido que tenían que conquistarla. Dios confirma esta promesa a Abraham, confirma esta promesa a Isaac, confirma esta promesa a Jacob, luego Jacob la transmite a sus hijos, luego esta promesa llega a Moisés y por último es Josué el que se encarga de introducir al pueblo de Israel para que pueda conquistar la tierra prometida. La Biblia describe que después de la muerte de Moisés, Josué, hijo de Nun, dice que se encarga de liderar al pueblo que habían sacado de la esclavitud. Por muchos años el pueblo de Israel había pasado cautivo en tierra de egipcios, hermanos amados, a donde el pueblo entró en aquel momento por un hombre llamado José. El Señor levanta a este hombre, lo lleva a Egipto, le da el manto para que gobierne aquella nación. En tierra de su padre y su parentela dice que sufrieron hambre y en un momento dado el Señor comienza a preparar el terreno para introducir a sus hijos a aquella tierra donde había comida en aquel momento. El Señor levanta a José, pero en aquel momento aquel hombre muere, trae a su familia, entran 70 a aquella tierra. Después muere Faraón y el pueblo comienza a reproducirse. En un momento determinado, Dios levanta a Moisés para que sea cautivo y libertador de su pueblo. Entonces, hermanos amados, comienza una travesía en aquel momento para poder libertar y sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. La Biblia y los historiadores escriben que más de 2,5 millones de personas iban peregrinando en el desierto, a donde Dios sacó para que estos hombres pudieran recibir la promesa, la herencia que Él tenía preparado para sus hijos. Una tierra donde dice que fluía leche y miel. Una tierra de abundancia, una tierra de bendición. Una tierra donde dice la Escritura, amados hermanos, a donde había prosperidad, a donde aquellos valles, aquellos terrenos se producía el cultivo y se hacía en grande porque era una tierra muy fructífera. Pero ¿sabe? Dice la Escritura que a raíz de algo que Moisés no hizo, dice que el Señor le dijo: tú no vas a entrar a la tierra prometida. Solo con tus ojos la vas, le dice, a contemplar. Así dice la palabra. Muere Moisés y dice la Escritura que levanta al héroe llamado Josué para que pueda introducir a la tierra prometida al pueblo de Israel. Hermanos amados, en el transcurso de estos 4 días se ha estado predicando de hombres valientes, de hombres guerreros, de hombres firmes de carácter, de hombres de visión, de hombres de compromiso, de hombres a donde el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, que estaba con ellos para que fueran líderes para cada generación. Si usted es curioso y analizamos, para cada generación Dios levanta líderes para que conquisten lo que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Y no es la excepción ahora. Dios levanta hombres llenos del poder del Espíritu Santo para que nos guíen, para que nos enseñen, para que nos instruyan, para que estos hombres nos muestren el camino, para que nosotros también podamos conquistar lo que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. La palabra héroe, dice el diccionario, que hace referencia a una persona que es famoso, una persona que es ilustre. Gracias. Una persona que es reconocido por sus virtudes y por sus hazañas. Si vimos desde el principio las virtudes y las hazañas que hacía Noé para poder construir el arca, si vemos las virtudes y las hazañas que hacía también José para poder bendecir, si vemos las virtudes y las hazañas, las características que mi hermano Carlos mencionaba de este gran líder llamado Moisés el día de anoche, y ahora vamos a ver las virtudes y las hazañas que hacía este joven llamado Josué, que Dios le levanta para que pueda introducir al pueblo. La palabra conquistador, dice el diccionario, que es una persona que se apodera de un territorio. Es una persona que se apodera de un territorio o un lugar empleando la fuerza por lucha o por armas. Ese es el significado de la palabra conquistador. Persona que se apodera de un territorio.
o de un lugar empleando la fuerza con lucha o con armas. No existe conquista sin luchas, hermanos. No hay victoria si no hay guerra. No hay victoria si no hay enfrentamiento. No hay victoria si no hay tribulación. No hay victoria, hermanos amados, si usted no se mete a la batalla, si no se mete a la guerra. Entonces no podremos conquistar nada de lo que el Señor ha prometido. En el mundo espiritual nadie se transforma en un conquistador sin antes enfrentarse a la batalla que la vida nos va a presentar en cualquier momento determinado. Pero ¿sabe quiénes son los vencedores? Todos aquellos que no se desaniman, todos aquellos que no se cruzan de brazos, todos aquellos que nos agarramos de la mano poderosa de Dios, aunque nuestra barca está siendo azotada, aunque el pueblo esté siendo golpeado, pero si usted ha creído y ha confiado en el Dios de los cielos, ese Dios de los cielos nos dará la victoria para que venzamos en cualquier problema y cualquier tribulación. La promesa está para aquellos hombres. Digo, vayan, yo voy a estar con ustedes. Nadie les va a poder hacer frente. Esta promesa se mantiene en pie hasta hoy, el día de nosotros, hermanos. Digo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Enviaré al Consolador para que esté con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Nadie nos va a poder hacer frente si Jehová de los ejércitos está con nosotros. Yo quiero decirle en esta noche que Él no ha perdido ninguna batalla. Amén. Dios nos ha llamado a ser conquistadores. Dígale al que tiene a su lado, Dios te ha llamado a ser conquistador. Tóquelo y dígale, Dios nos ha llamado a conquistar, dígale, a ser conquistadores. Hermano, no le tenga miedo. Tóquele el hombre, sí. Dígale, sos un conquistador, dígale. A eso nos ha mandado Dios, a conquistar, a tomar por la fuerza lo que el enemigo ha arrebatado de nuestras vidas, a pelear, a equiparnos, a ponernos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y podamos vencer y podamos tener victorias. Dios nos ha llamado a ser conquistadores. Y cuando hablamos de conquista, hablamos de autoridad. Cuando hablamos de conquista, hablamos de guerra. Cuando hablamos de conquista, vamos a un territorio y tomamos posesión de dicho territorio. Conquistadores. A conquistar, usted tiene un llamado a conquistar las almas perdidas. El Señor nos dio una misión. El Señor nos dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Usted y yo, hermanos, tenemos que tomar posesión de nuestro territorio para que podamos conquistar lo que nosotros tenemos. El diablo ha arrebatado cuantas cosas a la iglesia. El diablo ha arrebatado las familias. El diablo ha arrebatado los matrimonios. El diablo ha arrebatado los hijos. Pero sabe, con la ayuda de Dios podemos conquistar el matrimonio. Podemos conquistar a nuestros hijos. Con la ayuda de Dios podemos ser más que vencedores, dice la palabra del Señor. Pablo dijo, todo lo puede Cristo, que Él me fortalece. No es en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. Un conquistador es aquel que se apodera de un territorio por la fuerza. Todos nosotros tenemos algo que conquistar. Todos los que estamos aquí tenemos algo que conquistar. Si no, usted y yo no estuviéramos aquí en este planeta. Todos tenemos algo que conquistar. El que no conquista será conquistado. El que no conquista será conquistado. El que no pelea un territorio, el que no se apodera de un territorio, el enemigo lo va a tomar a usted, su territorio, su familia, su finanza, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, su proyecto, su sueño, su carrera universitaria, su ministerio. Si no conquistamos, el enemigo, dice la Biblia, que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Hermano,
conquistado. No se dé por vencido. Usted es un vencedor. Nosotros lo podemos en Cristo. Nosotros tenemos autoridad delegada del cielo. Dice la Biblia, hermanos, que nosotros hemos sido investidos con el poder del Espíritu Santo, y que todo lo que hacemos en la tierra, en el cielo será atado, y todo lo que desatemos aquí, en el cielo es desatado, hermanos amados. Nosotros tenemos poder de parte de Dios para poder conquistar cualquier territorio. Yo no sé lo que el enemigo le ha predicado, le ha dicho. Yo no sé cuál es la información que ha recibido de parte del enemigo, pero yo quiero decirle en esta noche que usted se pare firme y dígale: diablo, te has equivocado conmigo. Conmigo está Jehová, Dios de los ejércitos. Usted no está solo. Jehová pelea nuestras batallas. Aunque no vea las puertas abiertas, aunque el milagro no ocurra, aunque usted clame, aunque usted llore, aunque usted se preocupe, aunque usted no vea la luz de un nuevo día, aunque usted vea que le cae sobre mojado, como dice el dicho, ¿sabe? Jehová pelea por usted, Jehová pelea por mí, y Él ha prometido no desampararme, Él ha prometido estar conmigo. La Biblia solo me dice: esfuérzate y sé valiente. A eso nos manda Dios. Este hombre era un hombre guerrero, era un militar, era el general de los escuadrones del Dios viviente en aquel momento. Se levanta como un gran guerrero, aquel hombre que conquistó, hermanos amados, grandes victorias, grandes triunfos, agarrado de la mano poderosa de Dios. ¿Saben? Así un contexto histórico, algo a la carrera. Josué dice que nació en Egipto. Su padre se llamaba Nun, era de la tribu de Efraín, antes de ser elegido por Moisés. Dice que su nombre era Oseas. Eso usted lo encuentra en Números capítulo 13, versículo 8 y versículo 16. Su nombre era Oseas, que significa liberación. Números 13, 8 al 16. Le voy dando las citas. Quizás una vamos a leer y otra no, para abreviar un poco el tiempo. Se llamaba Oseas, que significa liberación. Nombre que más tarde, dice, este hombre llamado Moisés le cambia y le pone Josué, que su significado es Jehová salva, o Jehová es salvación. En griego el nombre Josué dice que significa Jesús. En hebreo el nombre Josué es Joshua o Yeshua. Gracias. Hermanos, Josué es un prototipo de Cristo, o un tipo de Cristo, cuando condujeron al pueblo de Dios hacia la tierra prometida para darle la victoria frente a sus enemigos. Josué fue un gran líder. Después de la muerte de Moisés, el Señor lo llama para que pueda dirigir a su pueblo. Josué dice que se distinguió en la batalla frente a los amalecitas. Mientras el pueblo de Israel iba sacado de Egipto y mientras iba caminando por el desierto, había una tribu nómada que vivía en el desierto, que dice que cuando el pueblo de Israel iba caminando, esta tribu de los amalecitas le salieron al encuentro para poder destruirlo. Pero dice la historia bíblica en Éxodo capítulo 17, del versículo 9 en adelante, dice la historia bíblica que en este momento Moisés le pide a Josué que vaya a pelear a la batalla, que esté frente a la batalla, mientras él, Aarón y Hur, dice que suben al monte a orarle al Señor. Y mientras Moisés dice que levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía. Pero cuando Moisés, dice la Biblia, bajaba sus manos, el pueblo de los amalecitas prevalecía en la batalla. Y Josué se distinguió en batalla frente a los amalecitas. Josué acompañó a Moisés al monte de la revelación también, según Éxodo 23:13.
Josué dirigió junto a Caleb la misión de explorar la tierra prometida. Números 14:6. Josué, hermanos amados, era un hombre de fe. Josué era un hombre firme de carácter, un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre de acción, un hombre práctico, un gran líder donde vivió todo el éxodo, junto al pueblo de Israel. Un hombre que también sus ojos presenciaron las maravillas de Dios cuando el Señor comenzó a derramar las plagas sobre Egipto. Este hombre tuvo el privilegio de ver cómo el poder de Dios dice que abría el mar en dos para que el pueblo de Israel pudiera caminar en seco. Las grandes maravillas que Dios hacía, Josué las miraba con sus ojos, pero también con sus ojos vieron toda la falla que los israelitas cometieron en el desierto. Hermanos, había otra característica grande y poderosa, especial que tenía Josué, que dice la Biblia que el Espíritu de Jehová estaba con él. El Espíritu de Dios estaba con él. ¿Con cuántos de nosotros está el Espíritu de Dios? Si el Espíritu de Dios no está con nosotros, vamos a perder toda la batalla. Si Jehová Dios de los ejércitos no está a nuestro lado, usted será conquistado y nunca se va a ser un conquistador. Es por eso ahora, hermanos amados, a pelear, a guerrear, a combatir, a pararnos firmes en la brecha, a ponernos la armadura de Dios para que usted y yo podamos ser más que vencedores, como la palabra del Señor dice. Dios le había dado una misión a Josué. Y la misión era que él sería quien iba a introducir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. 2, él era el que iba a repartir la herencia a las tribus de Israel. Él era el que iba a repartir esas tierras prometidas a las tribus de Israel, según Josué capítulo 1, del versículo 1 al 4 lo menciona. Pero hermanos, nada de lo que Dios promete, nada de lo que Dios da será fácil de alcanzar. Siempre en el camino se van a presentar aflicciones, problemas. Para poder conquistar hay requisitos que cumplir y leyes que hay que obedecer. Amén. Ningún guerrero sale a la batalla desarmado. Ningún guerrero sale a la batalla sin armas. Ningún guerrero sale a la batalla sin su armadura puesta, porque es presa fácil para que muera en un momento. Todos nosotros tenemos armas que el Señor nos ha entregado. Usted y yo debemos de estar equipados ya, no estarnos equipando. Puede estarse equipando todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús en unos pocos días, pero los creyentes que tenemos años de perseverar en el Evangelio no debemos de estarnos preparando, debemos de estar preparados para poder conquistar. Ya no es tiempo de estar jugando al ser evangélico. Ya no es tiempo de estarnos refugiando en el Evangelio. Es tiempo de conquistar, es tiempo de pelear. ¿Cuánta gente se está perdiendo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza? Y nosotros de brazos cruzados, cuando el ejército al que Dios ha llamado es a usted, es a usted, es a usted, es a usted, y es a usted, y es a mí el que ha llamado para que peleemos, hermanos amados, contra la hueste del mal, contra la hueste de las tinieblas. A usted y a mí el Señor nos ha dotado, nos ha capacitado, nos ha preparado, nos ha dado su Espíritu Santo para que usted y yo seamos vencedores en Cristo Jesús. Aleluya, nada será fácil cuando entremos a la batalla. Nada será fácil para poder conquistar, hermanos, pero sí hay requisitos que debemos de cumplir y leyes que debemos de obedecer si usted quiere entrar a la tierra prometida. ¿Cuándo vamos a entrar a la tierra prometida? Estamos a un paso para cruzar el Jordán y para poder llegar al destino que Dios nos ha preparado. Pero para eso hay requisitos especiales. El Señor, antes de darle lo que le había prometido, les había dado ordenanzas al pueblo, estatutos, mandamientos, para que pudieran ser bendecidos de parte de Dios.
El Señor sabía que a donde los conducía, hermanos, al pueblo, con costumbres malas, con costumbres paganas. El Señor sabía que el pueblo se iba a enfrentar a pueblos que no eran gratos delante de su presencia, sino que eran abominación delante de Dios. Con prácticas, con costumbres, con ritos, con tantas cosas que a Dios le desagradaban. ¿Sabe? Por eso que Dios comenzó a darle advertencias claras y concisas al pueblo de Israel. El Señor sabía que si no le daba estos mandamientos, si no le daban estos estatutos, el pueblo de Israel se iba a perder en medio de aquellas costumbres que estaban en aquel momento a punto de poder ser introducidos. Pero el Señor le dio advertencias serias y severas al pueblo de Israel. El Señor le dijo que si participaban de las cosas que ellos hacían, que si participaban de los pecados que ellos hacían, serían echados fuera de la tierra prometida. Hermanos, y estas leyes, ordenanzas y estatutos no solamente fue para el pueblo de Israel, sino que se mantienen en pie hoy, en este día del siglo XXI. Todo aquel que quiera ir al cielo, hay requisitos que cumplir. Hay leyes que hay que obedecer. Nadie puede decir amar a Dios y estar odiando a su hermano. Nadie puede decir que vamos para el cielo, hermanos amados, y deleitándonos en la carne y el pecado. Nadie puede ver a Dios si no le habla a su hermano. Nadie puede ver a Dios y puede ir al cielo si estamos haciendo lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Por eso el Señor da leyes, estatutos y ordenanzas claras para que usted y yo podamos entrar a la tierra prometida. La Biblia describe que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. La Biblia dice que por sus frutos se conocerán. Hermanos, la Biblia dice que árbol que no da fruto, aleluya, será echado afuera, al fuego, será cortado. Es por eso, hermanos, que Dios estaba alertando y advirtiendo al pueblo de Israel, porque sabía que los cananeos, la tierra que ellos tenían que conquistar, era una tierra depravada. Había una inmoralidad sexual terrible, depravación sexual terrible, a donde habían ritos satánicos de adivinación, de espiritismo, de hechicería, de cuantas cosas. Y el pueblo tenía que conquistar esta tierra, pero no contaminarse con lo que esta tierra hacía. ¿Sabe, hermanos, esta religión que practicaban los cananeos? Los cananeos, el padre de esta tribu, de esta tierra, o de estas familias, era Cam, el hijo de Noé. Cam era hijo de Noé. Noé, dice la Biblia, que tuvo 3 hijos: Sed, Cam y Jafet. Algo así se pronuncia. Pero en un momento que Noé dice que comenzó a cultivar, en un momento determinado este hombre se embriaga, se emborracha Noé. Dice que está en un cuarto, llega Cam, ve la desnudez de su padre y dice que en vez de cubrirlo, dice que él va y trae a sus hermanos y le cuenta lo que ha sucedido para que vengan a ver a su padre en la condición que se encuentra. La Biblia describe que sus hijos, al darse cuenta de lo que su padre había hecho, dice que se echaron las ropas de su padre sobre los hombros y dice que comenzaron a caminar de espaldas para no ver la desnudez de su padre. La Biblia prohíbe en Levítico capítulo 18 que el hijo no es permitido que vea la desnudez de su padre ni la desnudez de su madre. La Biblia lo describe. Entonces dice que el hombre tenga sus 5 sentidos, le pasa la borrachera, le cuentan el problema y a raíz de que le cuentan lo que había hecho Cam, dice que comenzó a declarar sentencias sobre la descendencia de Cam, hijo de Noé.
y comenzó a maldecir a los cananitas o los cananeos, y comenzó a proferir, dice la Biblia, una serie de maldiciones donde ellos iban a ser siervos de sus otros dos hijos. La tierra de Canaán se conoce también como tierra de Filistea, o tierra de los filisteos, a donde es Palestina. Palestina en griego es Filistea, hermanos amados, donde también se llama Canaán. Y este era nieto de Noé, este hombre llamado Canaán también. Dice que su territorio de aquella tierra era 26.000 kilómetros cuadrados. No era una extensión muy grande. En El Salvador, ¿cuánto tenemos de terreno? 22.000 kilómetros cuadrados. 21.000 o 22. Por ahí anda, ¿verdad? Entonces, un poquito más grande que El Salvador era la tierra prometida. Una tierra de abundancia, una tierra que fluía leche y miel. Hermanos, a donde esta gente, los cananeos, eran politeístas. La palabra politeísta es, hermanos, son aquellos que le rinden culto a muchos dioses, tenían muchos dioses. Nosotros somos monoteístas, si no me equivoco. ¿Es así? Amén. Pero esta gente eran politeístas, rendían culto al dios Baal, rendían culto a la diosa Astarte o a la diosa Acera, rendían culto al padre Toro, así era el dios que ellos tenían. Y en cada ciudad había un dios a donde ellos ofrecían su sacrificio, para que decían ellos que a través de ofrecer sacrificio la tierra producía su fruto y los dioses venían a darle fertilidad a las cosechas y a los cultivos que esta gente tenía en aquel momento. ¿Sabe que en el templo de la diosa Astarte o la diosa Acera habían sacerdotisas que eran prostitutas? Se prostituían en el altar. Ellos dicen que en el altar de su templo tenían relaciones sexuales dentro del templo, ofreciendo culto al dios Baal, al dios Padre Toro o a la diosa Acera o a la diosa Astarte. Los historiadores dicen, hermanos, y los estudiosos, que hoy en día esta misma diosa se le ofrece culto, pero hoy ya no se llama Astarte, ya no se llama Acera, sino que se llama Virgen María. ¡Aleluya! Virgen Morena. Hay un testimonio que en el canal 35 están pasando hace poco, de un ex sacerdote católico, de un hombre que dice que le hacía la vida imposible a los creyentes evangélicos, de un hombre que odiaba a los evangélicos y hacía todo lo posible para que los evangélicos no prosperaran. Este hombre confiesa en su testimonio que en un momento determinado estaba enfrente de la catedral en Guatemala y dice que un grupo de pastores de evangélicos hicieron una campaña frente a la catedral. Dice que en la iglesia católica se reúnen los bolos, los marihuaneros, los drogadictos, los narcotraficantes, las prostitutas, los mareros, los hechiceros, los brujos y toda la gente dice son católicos y hacen lo desagradable ante los ojos de Dios. A donde dan su ofrenda, a donde dice él, hacen toda clase y dicen que van para el cielo, y dice es mentira del diablo. Pero en esa oportunidad dice el testimonio que esta gente está haciendo una campaña, va a realizar una campaña de 3 días, y este hombre no quería, manda a llamar a un grupo de muchachos para que golpeen a este pastor, a su esposa y a todos los que están en ese lugar. Dice que comienza el culto, le dijo a los muchachos, esperen que comience, y cuando comienzan a pedir la ofrenda, ustedes hacen lo que tienen que hacer. Así fue, golpearon al pastor. Dice que la esposa la agarraron a patadas, la arrastraron por la plaza y no se dieron cuenta que la esposa tenía 3 meses de estar embarazada. Le mataron a su hijo. Y no se realizó aquella campaña.
Aquel sacerdote dice que gozaba y gozaba por lo que estaba ocurriendo. Pero hermanos, días más tarde, el juicio de Dios comenzó a descender sobre la vida de este hombre. Es que Dios no puede ser burlado. El que se mete con los hijos de Dios, se mete con Dios. El Señor dijo, estar quietos, dejar la ira a mí, mía es la venganza. El Señor pelea por cada uno de nosotros. Para no aburrirle, hermanos amados, este hombre comenzó a padecer de enfermedad, una enfermedad y otra enfermedad. Llegó a un grado que este hombre murió, pero en medio de la muerte Jesucristo se apareció a la vida de este hombre. Y a donde se apareció a la vida de este hombre, dice aquel hombre en su testimonio, que comenzó Jesús a hablarle, decirle que no era el momento, que Dios lo quería usar, que Dios quería hacer muchas cosas con él, y el Espíritu Santo dice que comenzó a hacer obra en la vida de aquel hombre, y mientras estaba muerto, el Espíritu Santo lo visitó, y dice que habían como 5 o 7 personas, sacerdotes, curas, monjas alrededor de él, a donde ahí mismo cayeron convertidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio es largo, pero no se lo voy a relatar, sino solamente decirle que la idolatría sigue en pie hasta estos días. Solo que le cambian nombres a las cosas para poder confundir a las personas. Hermanos, esta gente le ofrecía culto a sus dioses. Consistía en ritos llenos de lascivia, practicando sexo dentro de los cultos, aseguraban que la fertilidad y la productividad de la tierra, de esa manera sus dioses se agradaban haciendo tales prácticas. Practicaban adivinación, adoraban serpientes, sacrificaban niños recién nacidos, lo hacían pasar por el fuego, a donde dice que se los ofrecían a su dios llamado Moloch, o su dios Marduk. Era el Dios que tenía en aquel momento, a donde esta gente le ofrecía sus cultos y su rito para que aquella gente decía derramara la bendición sobre ellos. Es por eso, hermanos amados, que Dios le da una orden específica al pueblo de Israel. El Señor le dice: voy a enviar juicios, pero el Señor lo podía hacer a través de un terremoto, el Señor lo podía hacer a través de una inundación. El Señor podía hacer de manera sobrenatural, hacer que cayera juicio de parte de Dios o del cielo para esta gente, pero no fue así. El Señor usó como instrumento al pueblo de Israel para que aniquilaran y mataran y exterminaran y arrancaran de una vez para siempre a dichos pueblos que tenían que conquistar para llegar a la tierra prometida. Yo quiero que vaya a su Biblia, Números capítulo 33. Oiga lo que el Señor le dice al pueblo. Números capítulo 33, versículos 51 al 56. El Señor dice estas palabras: habló a los hijos de Israel, diles, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos los ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestra familia, y por mucho darás mucho por herencia, y a lo poco daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí le tendré cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echares a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que lo que dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitáis. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Le da una advertencia al Señor al pueblo de Israel. Le dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Pereceo, Heveo, Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú,
Jehová, dice, tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las haya destruido del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para su hijo. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto, y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Hermanos, si usted y yo queremos entrar a la tierra prometida, y si queremos introducir a nuestra familia también a la tierra prometida, esta palabra permanece viva hoy en nuestros tiempos. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El Señor nos dice a través de su palabra: no hagan alianzas con los enemigos. El Señor hoy nos dice a través de su palabra, hermano, que debemos de destruir todo por completo, todos los altares que nosotros tengamos delante de los dioses ajenos. El Señor nos manda que si nosotros no cumplimos estas palabras, esta gente, estos enemigos van a ser como aguijones sobre nosotros, hermanos, a donde nos van a destruir por completo. ¿De qué sirve que usted tenga 40, 20, 30 años perseverando en el Evangelio y siendo la misma persona que Dios nos llamó del mundo, y hoy todavía usted y yo no hemos cambiado? No vamos a poder ver ni entrar a la tierra prometida. La palabra de Dios no es un cuento. La palabra de Dios no es una fábula. La palabra de Dios no es para entretener a nadie. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Hermano, todo aquel que dice ay de aquel que sabe lo bueno y no lo hace, la Biblia dice, es pecado. ¿Por qué seguimos igual entonces? ¿Por qué no queremos obedecer la palabra de Dios? ¿Cuántos queremos ir al cielo? Levante la mano. Todos queremos ir al cielo. Pero para ir al cielo hay requisitos que cumplir. Hay leyes que el Señor nos ha delegado. Hay ordenanzas, estatutos que usted y yo debemos hacerla nuestra, vivirla, para que ella traiga un cambio a nuestra vida, hermanos amados. Así que yo le digo en esta noche, hermanos, en esta vida tenemos batallas. En esta vida tenemos luchas. En esta vida las cosas no son fáciles, más en nuestros tiempos, hermanos. Pero el Señor nos manda a conquistar. Usted y yo no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la Biblia, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en regiones celestes. En otras palabras, nuestra lucha muchas veces no es así literal, carnal, sino que nuestra lucha que tenemos es una lucha espiritual que nosotros tenemos. No es en sí, perdón, el hermano Álvaro el que le puede hacer la vida imposible al hermano Armando. No, a veces no es el hermano, sino son espíritus que andan deambulando en los aires, que muchas veces cuando el creyente no está bien firme, no está preparado, el enemigo comienza a minar la mente y el corazón del creyente, y es el creyente cuando comienza a hacer lo que Dios no le agrada. Muchos matrimonios, el enemigo los está destruyendo, los está tocando, les está haciendo la vida imposible. Muchas familias están desintegradas. ¿Por qué? Porque el enemigo ha metido su mano y ha separado la familia. Pero hermanos, no se cruce de brazos. Ármese hoy de valor.
Y el Señor nos manda a conquistar. El Señor nos manda a pelear. ¿Saben? Para el pueblo de Israel no iba a ser fácil entrar a la tierra prometida. El Señor le dice: yo los voy a llevar. Hay 7 naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Pero no tengan miedo, no desmayen, porque yo les he entregado la victoria en sus manos. Muchos creyentes no se meten a guerrear ni a pelear porque le tiene miedo al diablo. Muchos creyentes dicen y manejan un dicho: yo no ayuno, yo no oro, porque cuando ayuno y oro, el diablo o más problemas tengo en mi casa o en mi hogar, en mi familia. Así como estoy, dice, estoy bien. Pero déjeme decirle que si sigue así, tendrá problemas. O eres tibio o eres caliente. Si no, dijo Jehová, de mi boca te vomitaré. Fuerte, ¿verdad? Así es la palabra de Dios, hermanos. 7 naciones que debían de conquistar, donde no iba a ser fácil. ¿Sabe, hermanos amados? Estos espíritus que controlaban estas naciones, hasta el día de ahora, nosotros batallamos con ellos como iglesia en Cristo Jesús. 7 naciones a donde había un demonio poderoso que los dirigía, donde los guiaba, donde los atormentaba, donde hacía lo que el diablo quería con estas naciones. Y la primera nación para poder conquistar la tierra prometida que tenían al paso, dice que era la tierra de los heteos, a donde tenían que introducirse en esta nación, a donde había un rey, a donde había un gobierno, a donde había un ejército que el pueblo de Israel debía de derribar, de destruir, de conquistar, para que pudieran avanzar hacia donde estaba la tierra prometida. Dice que la palabra heteos significa terror, significa espíritu de temor. Y sabe, el terror y el espíritu de miedo todavía hasta el día de ahora prevalece vivo, hermanos amados. Pero el temor, cuando viene a apoderarse de la mente, de la vida del creyente, lo paraliza, le pierde el rumbo, pierde la vista y ya no ve al blanco que es Jesucristo, sino que el temor viene a esclavizarlo, a amarrarlo y a meterlo para que no salga donde nos tiene sucumbidos. Pero la Biblia, hermanos amados, dice, Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Oiga, qué precioso. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice la Biblia. El temor siempre va a aparecer cuando usted quiera conquistar su tierra. El temor siempre va a aparecer cuando el Señor nos dé una promesa, nos dé una palabra y usted quiera apoderarse de esa palabra, pero va a llegar el temor y el temor lo va a perder de vista el blanco que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay miedo, no hay ganas de avanzar. Cuando hay miedo, aunque tengamos las armas, aunque esté Jehová con nosotros, pero si usted no sale de ese temor, Jehová no puede hacer nada por usted. Pero cuando usted se decide a creerle a Dios, a enfrentarse, no importa si morimos o ganamos, pero a enfrentarnos, hermano, entonces Dios va a ver su disposición y Dios va a decir: bueno, este ahora salió donde estaba y quiere vencer, ahora yo sí vengo para poder ayudarlo. ¿Qué es lo que le sucedió a los escuadrones del Dios viviente cuando se apareció Goliat? Llegaba todos los días, se paraba, retaba, decía: si hay un hombre que sea digno de pelear, venga y venga a pelear conmigo. Y el que gane, había una recompensa. Nadie, el rey,
en su tienda. El ejército atemorizado. Pero llegó un cipote chorreado por ahí. El papá lo manda, darle comida a tus hijos. Vio el relajo que tenían allí, perdone la palabra, se lo voy a parapasear. Vio lo que estaba pasando y pregunta, ¿y aquí qué pasa? Y dice, pues aquel hombre nos ha retado y nadie tiene valor de salir. Y dijo, ¿y aquí circunciso por qué está retando los escuadrones del Dios viviente? ¿Dónde está? ¿Qué le van a dar al que gane? Miren qué cipote más boludo. Hace poco oímos una palabra de una niña aproximadamente 11, 12 años. Fuimos a hacer un culto donde la familia picaba godines. Dice que eso a medianoche, 2, 3 de la mañana, el niño de Bocarito despierta dando gritos, porque un chicote se había metido en su oído. Dice que eran gritos donde aquel animal caminaba en su oído y daba gritos del dolor insoportable que tenía. Dice que la mamá se levantó y dice que no oró, no dijo nada, sino enojada estaba. Dijo la hermana, dijo, soy sincera hermano, yo no pude orar porque estaba enojada con mi familia. La niña despierta y pregunta qué le pasa a mi hermano. Dice que aquella niña le contaron y dijo, bueno, yo le voy a orar a Dios. Y le dijo, Señor, no me levanto de aquí hasta que usted le saque el animal a mi hermano. Oiga, qué palabras. Retando a Dios, probando a Dios. Pero muchos de los que estamos aquí estamos atemorizados. El enemigo nos ha ganado el valor. No me levanto hasta aquí, le dijo. Y aquí, hasta que mi hermano no le salga ese animal de su oído. ¿Qué tal si a Dios le placía tenerle 4 o 5 días ahí el animal al niño? Quizás en su ignorancia, llamémosle así, por ser una niña, pero con convicción. David, un niño, sus hermanos se burlaron, se enojaron y le dijo, bueno, ¿quién te mandó aquí? Conocemos tu malicia. Pero no, era el pastor de ovejas. David se había enfrentado a los osos, se había enfrentado a los leones y dice que Jehová le había dado la victoria. Oiga, qué hermoso, hermano, porque el Espíritu de Dios estaba con David. Y dijo, ¿a dónde está ese circunciso? Tú vienes con jabalina y con lanza, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy el Señor ha entregado la victoria en mis manos. Y dice que le dio en la frente a aquel gigante y cayó, hermanos amados, estando en el suelo, agarró la espada y le cortó la cabeza. Es que, hermanos, cuando Dios nos llama, no es por nuestra sabiduría, no es por lo que usted puede hacer, sino por lo que Dios puede hacer en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Amén. Entonces el pueblo se enfrentó, hermanos, a los heteos. Espíritu de terror significa. Lo vencieron, Dios le dio la victoria. Había otro pueblo por delante que conquistar también, que se llamaban los Gergeseos. Oiga, qué nombre más feo. Los Gergeseos era otra tribu, de otro pueblo donde debían de conquistar y ganar la batalla para poder entrar a la tierra prometida. ¿Era fácil? ¿Era fácil? No. Hermanos, muchas veces como creyentes tenemos, mire, fracasos. Yo los he tenido en mi vida. Me he equivocado muchas veces. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces he derramado lágrimas por una mala decisión que he tomado, por una mala acción que he hecho. Pero Dios, hasta el día de hoy, en su misericordia, me ha dado victoria para mantenerme en pie hasta el día de ahora. Hermanos, esta tierra significa el que retrocede, Gergeseo, el que retrocede. Pero usted y yo, Dios no nos ha mandado a retroceder, sino a avanzar, 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 no importando cuál sea nuestra situación. Hay que avanzar para conquistar. Amén. Dios es un Dios de conquista. Y Dios no trata con perdedores, hermanos. Sépalo bien. Dios
no trata con gente a la gana. Dios no usa a esta clase de personas, porque Dios es un Dios de conquista. Él nunca se ha rendido, nunca ha perdido una batalla, y hasta el día de ahora no hay Dios quien pueda hacer las obras que hace mi Dios. A ese Dios vengo a presentarle en esta noche, a Jehová Dios de los ejércitos. Hermanos, la Biblia dice en San Lucas capítulo 9, versículo 62, ninguno que poniendo la mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado y que mire hacia atrás es apto para que herede el reino de Dios. Dios no nos manda a retroceder. Hay una mujer en un programa que tiene un dicho, dice que ni para coger impulso demos un paso hacia atrás. Hebreos capítulo 10, 38. La Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Todos los que estamos aquí tenemos puesta la mano en el arado, que es Cristo Jesús. Por nada de este mundo retrocede, hermano. Por nada de este mundo pegue un paso atrás. Por nada de este mundo vuelva a Egipto. Por nada de este mundo no permita que el diablo venga a minarle su vida espiritual, su familia, su matrimonio. Hermano, usted pelee por su familia, pelee por su matrimonio, y si las cosas no las mira claras, en su momento Dios se va a encargar de darnos la victoria. Pero dice que el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, dice que no es digno de ser de Dios, ni querer el reino de Dios, hermanos. No hay que retroceder por nada de este mundo. La Biblia dice que tenían que enfrentar los amorreos, otra nación, otro rey. Y la palabra amorreo significa mala comunicación o malas comunicaciones. ¿Sabe que muchas veces nuestro lenguaje es negativo como creyentes evangélicos? Muchas veces nuestro lenguaje es negativo, nuestro lenguaje es pésimo, nuestro lenguaje es destructor. No solo nos afecta a nosotros, sino que afecta también a las relaciones familiares, afecta a la iglesia, afecta a su trabajo, afecta a su vecino y afecta a los hermanos que tiene a su lado. Aleluya. Las malas comunicaciones. El creyente muchas veces se queja, llora, murmura. Muchas veces el creyente está nada más solo llorando y llorando. Pero hermanos amados, si tenemos a un Dios poderoso, si tenemos a un Dios de abundancia, si tenemos a un Dios grande, en su momento ese Dios grande y poderoso nos va a dar victoria a cada uno de nosotros. Pero usted nunca va a salir de eso si no cambia su vocabulario, si no cambia su manera de pensar y no cambia su manera de ver las cosas y de enfrentar las cosas. No, es que yo no puedo. Hermano Víctor medio tocó esto el día martes, a donde el cerebro, a donde la célula central de nuestro cerebro le manda la información a todas las células de nuestro cuerpo. Cuando el cerebro manda esta información, cuando usted abre su boca, cuando usted declara palabras y cuando usted dice no puedo, el cerebro dice que se encarga de mandar esta información a todas las células del cuerpo, recibe la información y dice, célula, ustedes no pueden hacer nada. Cuando usted declara y dice, es que esta mi enfermedad me va a matar. Información que llega al cerebro. El cerebro se encarga de distribuirla a las
morir. El poder de la lengua, el poder de las palabras se llama esto. Usted lo encuentra en Santiago, capítulo 3, un miembro tan chiquito, dice que no puede ser controlado. Hay grandes naves que son conducidas por un pequeño timón a donde se controla y se le dice tú agarras para acá o tú agarras para allá. Pero la lengua nadie la puede controlar. La lengua es la que crea las guerras. La lengua es la que dice que los bosques los hace que se incendien. Por una mala palabra, por una mala información, muchas personas han muerto. Por un chisme. ¿A cuánto nos gusta el chicle? Pero no chicle de mascar, sino de andar transmitiendo información. Ya oíste esto. Ya oíste lo que le pasó a Siria. A mí me contaron esto, pero no lo voy a contar. En confianza me lo dijeron. En cualquier momento hemos pasado información que ni nos consta a nosotros. Por una mala información hay matrimonios divididos, familias desintegradas. Por un chisme. Tenemos que aprender, hermanos, a utilizar las palabras a nuestro favor, no en contra nuestra. Si estamos todo el día hablando de palabras negativas, de palabras de queja, de murmura, lo que va a hacer es apagar su fe y apagar la fe de otros. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Mal, así estoy yo también. ¿Cómo va con la enfermedad? Viera que me he sentido mal. Si de eso murió la niña fulana de tal. ¿Sí? ¿Verdad? Tal vez necesitando una sed de escuchar una palabra de parte de Dios. Pero si llegamos al hogar, de los hermanos llegamos a platicar. Esta es la introducción que tenemos. Pero oiga Proverbios 18:21. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Con sus palabras bendice, pero también con sus palabras puede ocasionar muerte. Aprendamos a hablar, hermanos. No por darle buena pronunciación a las palabras. No por tener un léxico bueno. No, tampoco. Aprendamos a hablar en fe. Aprendamos a andar en fe. Aunque las cosas no vayan bien, usted diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no diga esta mi enfermedad. No se apodere de ella que no es suya. Si Cristo pagó en la cruz, dice que por su llaga Él nos ha limpiado, nos perdonó, nos dio vida eterna y por su llaga hemos sido curados, dice la Biblia. ¿Por qué se apodera de la enfermedad? Repréndala. Aprenda versos de la Biblia y con la Biblia en mano o texto de memoria, reprenda la enfermedad, reprenda el problema, reprenda las situaciones que se presentan en la vida, hermanos. Pero ¿sabe qué es más fácil aprenderse una canción del mundo que un niño? Eso es rapidito. Cuando oímos, paramos la oreja a un chango y rápido se nos queda, pero un versículo de la Biblia nos cuesta aprenderlo. Proverbios 15:4, nuestro lenguaje bendice o quebranta a otros. Estas son en diferentes versiones. Proverbios 18:8, las palabras chismosas son como un puñal que penetra y lastima el alma. Proverbios 17:20, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Mire, ya había perdido la noción del tiempo. Tengo ya, no si me equivoco, 50 minutos de estar parado. Ya mucho nervio. Oiga, mi esposa es la primera en decir amén. Pero me faltan todavía
tierra. Pero usted sea sincero, usted diga, ¿me quito o sí? O sea sincero. Porque cada pueblo era una conquista. Solo la aplicación. Gracias. Disculpa, Pedro. Solo la aplicación, ya no le voy a argumentar más. Le prometo solo darle el significado y la aplicación. Llegaron también al pueblo donde estaban los cananeos. Cananeo significa espíritu de orgullo. Espíritu de orgullo o de apariencia orgullosa. Proverbios 16-18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 21-4 dice que la altivez de los ojos y el orgulloso de corazón y pensamientos impíos son pecados. Ya no le voy a comentar más. De esto hay mucho de qué hablar. Ya me perdón, hermano Pedrito. Pero solo quiero preguntarle, ¿cuántos orgullosos la vemos aquí? Y esto, hasta el día de ahora, hermanos, todavía no hemos logrado conquistar. Si no conquistamos este territorio, difícilmente tengamos la tierra prometida. Todos somos orgullosos en un momento. No nos gusta que les digan nada. ¿Quién me va a decirle si yo sé más que todos? Pero no somos humildes. Ahí lo voy a dejar. Quinto, el perecero también era otra tierra por conquistar. Significa espíritu espíritu de duda o de indecisiones. Josué en determinado momento dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy vosotros a quien servís. Pero yo y mi casa, dijo él, serviremos a Jehová. Hermanos, no estaba dudando a quién servir. ¿Usted a quién quiere servir ahora? ¿A quién quiere servir ahora? Escójalo ahora. ¿Quiere servir a Dios o quiere servir a Dios de este mundo? La mentalidad del conquistador es estar siempre firme, creyendo que lo que pide lo va a recibir. 6. Tierra de Ebeo significa adorador de ídolos. Un ídolo es el intento del hombre por hacer una imagen de Dios. Implica que reemplaza al Dios verdadero e invisible por algo que alcance la mano o por algo que sea visible. Hoy en día quizás usted y yo no tenemos ídolos de madera, quizás no tenemos ídolos de cera, pero tenemos otros ídolos que están llenando nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos ídolos que le están quitando el primer lugar a Dios, el que se lo merece todo. Quizás sea su trabajo el ídolo, quizás sean sus hijos el ídolo, quizás sea la televisión, quizás sea el internet, quizás sea el Facebook su ídolo ahora. Yo no sé cuál es el ídolo que usted tiene, pero sabe que si usted no destruye ese ídolo peligroso, usted puede tener peligro con Dios. Por último, estaba la tierra de los jebuseos. Significa vocabulario contaminado. Vocabulario contaminado. Este punto se parece al punto número 3 de los amorreos. Casi es una repetición. Pero hermanos amados, muchos de nosotros fracasamos por tener un mal vocabulario también. Y debemos de dejarlo a un lado. Quizás de manera breve, ni tan breve, les he descrito, hermanos, estos 7 reinos, naciones que conquistaron el pueblo de Israel para poder llegar a la tierra prometida. Estos espíritus, hermanos, hasta el día de ahora permanecen en pie. Yo le digo en esta noche, si usted quiere conquistar esta tierra prometida, dejemos a un lado las cosas que se transforman en enemigos de Dios. Así que, hermanos,
No he pretendido aburrirle ni cansarlo, sino que miren que me he esforzado quizás mucho para poder traer esta información a ustedes. Y hay mucho de qué hablar, porque el libro de Josué, bueno, ni tocamos la historia dramatizada. Eso es como una introducción. En la próxima oportunidad vamos a tener el privilegio de seguirle predicando. Que Dios le bendiga, mi hermano.